Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar de microbiología y fertilidad. Nos acompaña Carolina García, bioquímica, especialista en metabolómica y microbiología. Hola, Carolina. Hola, Gina. Cada vez se habla más de la microbiota y su papel en la fertilidad. ¿Nos puedes hablar de qué es la microbiota general y específicamente en fertilidad? Por supuesto, la microbiota es un tema que se ha puesto muy de moda porque es un ecosistema que nos ayuda. La microbiota lo que es el conjunto de bacterias, hongos, virus y parásitos que habitan en nuestro cuerpo y nos ayudan a hacer las funciones principales, tanto a nivel de nutrición como a nivel de gestión con las hormonas. ¿Y qué herramientas tenemos? ¿De qué herramientas se disponen para poder trabajar, estudiar esta microbiota? Aquí disponemos de múltiples herramientas. Podemos estudiar la microbiota desde un punto de vista de microscopía o por cultivo o por métodos de biología molecular. En el tema de la biología molecular es un campo más amplio y podemos hablar desde una PCR hasta procesos de secuenciación. La diferencia entre estos métodos es muy sencilla. Es que unos tienen más sensibilidad, más especificidad y que realmente queremos métodos más de biología molecular porque detectaremos más bacterias y más biodiversidad y detectaremos las cantidades más chiquititas. Por supuesto, porque cada uno tiene una microbiota de un estilo. En hombres normalmente se estudia más la microbiota en orina y en semen para evaluar la fertilidad y en el caso de las mujeres se evalúa tanto en vagina como en endometrio. Aquí hay que tener en cuenta que los hombres tienen una predominancia en ciertos microorganismos y las mujeres en otros. La ventaja es que la fertilidad es un tema de pareja. Y en la microbiota se vuelve a demostrar que eso es un tema importante, porque la microbiota del hombre y la microbiota de la mujer se acompañan en el proceso. Claro, somos un equipo al final. Hablando un poquito más de la parte femenina, entiendo que entre vagina y endometrio va a haber una comunicación, un equilibrio. ¿Es así? Por supuesto, son dos ecosistemas que están conectados y realmente la microbiota de la vagina es la que está más exterior, pero tiene una comunicación constante. Porque si hay un patógeno en la vagina, avisa al endometrio de, oye, tengo un patógeno, ayúdame. O al revés, si tengo el endometrio inflamado y la microbiota se está alterando, avisa a la vagina, oye, no dejes pasar el esperma porque no estoy receptivo a que el óvulo sea fecundado porque tengo una inflamación y esto no está funcionando. Realmente el problema real aquí no es tanto en que esté conectado lo uno con lo otro, sino realmente que se pierda esa conexión, que se pierda esa comunicación entre estos tipos de microbiota. Ahí es donde aparecen los problemas de fertilidad y la patogenicidad de algunas bacterias que realmente estaban allí de forma beneficiosa. A nivel del ecosistema femenino que nos estás comentando, ¿cuáles serían las bacterias predominantes? En el ecosistema femenino, tanto en vagina como en endometrio, hay que tener en cuenta los lactobacillus. Es la bacteria más importante. La diferencia es que a nivel vaginal hay una mayor biodiversidad de lactobacillus y aparecen otras bacterias acidolácticas para ayudar a la funcionalidad que hacen los lactobacillus, controlando el pH, bajando los niveles de pH para evitar que aparezcan patógenos. Y en cambio en el endometrio ya no hay tanta biodiversidad de lactobacillus, sino que hay una mayor predominancia de unos lactobacillus llamados lactobacillus crispatus. Esos son los mejores de los mejores porque nos ayudan a proteger a nuestro sistema endometrial, sobre todo para favorecer la implantación de ese embrión y también para evitar la inflamación y que no aparezcan patógenos que nos puedan provocar una lesión. A nivel también femenino, el ciclo menstrual nos varía muchos valores moleculares. ¿También nos va a variar esta microbiota? Por supuesto, es súper importante tener en cuenta que la microbiota se adecua sobre todo a nuestras hormonas. En nuestro contenido en estrógenos o en progesterona modificará los niveles de microbiota que haya, porque modifica la mucosidad y el tejido de la vagina y del endometrio. La cuestión es que aquí hay que tener en cuenta las diferentes fases. En una fase folicular donde estamos menstruando, aquí lo importante es que
La pérdida de sangre implicará también pérdida de bacterias y habrá una regeneración de este ecosistema vaginal y endometrial. En la fase ovulatoria, y aquí nos quedamos quietecitos, queremos tener muchos lactobacilos, pero queremos que la vagina tenga un pH neutro. ¿Por qué? Para que el semen no se muera y llegue al sitio donde debe de llegar para fecundar el óvulo. Y luego en una fase lútea es proteger, es evitar inflamación, nada de patógenos, protección total y favorecer el crecimiento de las lactobacillus de la especie predominante. Está claro que podemos estudiar diferenciando ecosistema vaginal, ecosistema endometrial, pero aparte de los datos de microbiología, también es posible obtener otro tipo de datos, de marcadores moleculares. ¿Es así? ¿Cuáles serían? Es muy importante que tengamos en cuenta que la microbiota es esencial, se ha demostrado su funcionalidad en fertilidad y en otras múltiples patologías, pero también es importante tener en cuenta que la microbiota está en un ecosistema, está en un organismo, está en nuestro cuerpo y tenemos que saber si esa zona, ecosistema, como queramos llamarlo, está bien o está mal. Uno de los marcadores principales es la IgA secretora, que es un marcador de infección, que nos dirá si esas bacterias están siendo infecciosas y están activando nuestro sistema inmune. Otro marcador sería la lactoferrina, que es un marcador de inflamación. Y otro marcador también muy importante es la interleuquina 1 beta, que la produce nuestro sistema y que indica tanto infección como inflamación y nos ayuda a gestionar si el ecosistema está equilibrado o no. Porque en esta microbiota femenina o microbiota masculina, ¿pueden haber patógenos? Aquí es una cosa muy importante, tenemos que dejar de estigmatizar el tema de los patógenos. O sea, hay bacterias, hay hongos, hay virus que sí pueden actuar como patógenos, pero aquí la importancia es, si están ahí, es que tenían alguna función. Por ejemplo, uno de los patógenos más conocidos son las cándidas. En la mujer, esas candidiasis vaginales recurrentes, muchas veces no es por mala higiene o por mala salud, es por un tema de he perdido lactobacillus y aparecen las cándidas para quedarse con el espacio, o directamente es que he estado expuesto a un metal pesado, mi cuerpo no lo podía eliminar, es una toxina muy pesada, le cuesta, tarda. ¿Y qué hace la cándida? Pues venir a hacer su función, coger ese metal pesado y eliminarlo de nuestro cuerpo, pero se lo queda a ella. Y eso provoca que fomente su crecimiento. Y ahí tenemos esa infección. No son siempre patógenos. También está claro que hay algunos que hay que cuidar de no tener para evitar tener problemas de fertilidad o incluso problemas con la menstruación, porque es muy importante que cuando tenemos patógenos a veces se nos desequilibra la regla. Entonces, si conseguimos tener un buen equilibrio microbiológico, tanto en vagina, endometrio como seminal, ¿ya estaríamos preparados para buscar el embarazo? Hay que tener claro que la microbiota es un componente y que cuando buscamos un tema o abordamos un tema de fertilidad, estamos abordando un tema multifactorial. Hay hormonas, hay microbiota, hay toxinas, hay un montón de factores. Hay que evaluarlo en conjunto. Es muy importante que evaluemos la microbiota con las hormonas y sobre todo con la exposición a tóxicos. Respecto a cómo modificar esta microbiota, si se precisa, ¿de qué herramientas disponemos? Aquí tenemos múltiples herramientas, desde utilizar pre y probióticos hasta utilizar antibióticos o hasta directamente utilizar fermentados, no tener que utilizar un probiótico comercial. Aquí lo más importante es tener en cuenta que los productos que vayamos a utilizar sean los más adecuados para nuestra microbiota y sobre todo que no repercutan de forma directa en otros ecosistemas microbianos que también tenemos. Está claro que cualquier evaluación, modificación de la microbiota tiene que ser prescrita y seguida por un profesional sanitario. No obstante, nosotros podemos adquirir buenos hábitos para proteger esta microbiota o malos hábitos que nos dañen de alguna manera. ¿Nos podrías hablar de estas dos situaciones? Una de las cosas más importantes es que la microbiota depende totalmente de nuestro estilo de vida y de nuestra ingesta de alimentos. Entonces aquí lo que hay que es aprovecharse de los colores, comer la máxima tipos de colores, diferentes colores, porque eso nos aportará biodiversidad intestinal de nuestra microbiota intestinal. Y esa biodiversidad intestinal también nos ayudará a tener una biodiversidad a nivel vaginal, pero de forma específica, de forma de que tengamos diferentes tipos de lactobacillus que nos protejan.
y así hagan que en el endometrio la predominancia sea del Lactobacillus crispatus. Es muy importante tener en consideración estos aspectos porque nos van a condicionar luego el que con la higiene íntima que tengamos no eliminemos esa microbiota que nos ha costado tanto conseguir, porque al fin y al cabo la microbiota está ahí para defendernos, para cuidarnos y para evitar que tengamos patógenos. Por tanto, duchas vaginales hay que evitarlas y sobre todo el concepto de no hacer depilaciones agresivas, tanto en hombre como en mujer, porque la microbiota de la piel tiene que estar en la piel, no tiene que estar en la vagina. Es importante. Otro de los conceptos también muy importantes respecto a los hábitos es el tema de las cremas o las colonias. Evitarlos porque van a condicionar el crecimiento de la microbiota, perdiendo los lactobacillus y fomentando el crecimiento de algunos patógenos que no nos interesan. Claro, en este punto especificar colonias, perfumes de zonas íntimas. Exacto. Un poquito para acabar, sería ideal si pudieras dar algunos consejos a parejas que ahora van a buscar el embarazo o ya están buscando el embarazo para ellos proteger esta microbiota de una manera práctica. Lo primero y lo más importante es proteger la microbiota de la pareja. Es decir, la microbiota tiene que estar en tándem, tiene que estar equilibrada entre ellos, tanto la del hombre como la de la mujer. Siempre recordar que la de la mujer tiene que ser predominante el lactobacillus, por tanto utilizaremos aquellos probióticos en un alto contenido de lactobacillus. Otro de los factores también muy importantes es el tema de la hidratación, porque al fin y al cabo la mucosa, la microbiota vaginal depende de la mucosa que haya. Si hay sequedad habrá menos biodiversidad y eso nos repercutirá en la cantidad de lactobacillus que presentemos. Entonces, así como resumen para englobarlo todo, desde luego dieta variada para que nos aporte prebióticos y probióticos, una buena hidratación y cualquier duda sobre microbiota, cualquier intervención médica importante, hacerla con profesionales que están allí para ayudarnos. Muchas gracias, Carolina, por tu aportación en las entrevistas de Concibe. Un placer. Un placer estar aquí.